Buenos días, chicos, chicas. El día de hoy vamos a ver el tema del realismo mágico. Hay que prestar atención en este tema porque puede que hay unas cosas que pueden parecerse a la fantasía, pero pues sí tiene sus diferencias. Aquí los vamos a ver. ¿Qué es? El realismo mágico es un movimiento literario que nació a mediados del siglo XX, o sea, 1930, 1940, 50, el cual tiene la preocupación estética de narrar sucesos irreales o extraños como algo cotidiano en nuestra realidad latinoamericana. A diferencia de la literatura fantástica, no busca mostrar emociones, sino expresar a través de las fracturas de la realidad. Lo que hace el realismo mágico, o lo que le interesa al realismo mágico, es poner a una serie de personajes en un mundo cotidiano, que a nosotros también nos es cotidiano, nos es algo completamente real, y de repente introducir cuestiones fantásticas o cuestiones mágicas, por así decir, para diferenciarlo un poco de lo fantástico, introducir cuestiones mágicas que para los personajes pueden parecer sumamente reales, para nosotros nos puede llamar un poco la atención. Por ejemplo, aquí la diferencia de lo fantástico al realismo mágico es que esas cuestiones mágicas que se encuentran en este género son aspectos muy relacionados a la cultura latinoamericana, iberoamericana y del Caribe. ¿Por qué? Porque la relación de lo fantástico siempre es algo que entra y que mueve al personaje o al lector y lo deja con un poco de incertidumbre o suspenso o incomodidad. En cuanto al realismo mágico, no. Están los personajes, entran sucesos sumamente extraños, pero al personaje, o mágicos mejor dicho, pero los personajes no les parecen extraños. Inclusive al lector, perdón, puede que tampoco le parezca extraño. Les voy a poner un ejemplo así súper rápido. Hay un pequeño cuento de un autor que se llama Gabriel García Márquez que se llama El rastro de tu sangre en la nieve, algo así si no me equivoco, y trata de que a una persona la matan y el hilo de sangre les escurre mucho, mucho y el hilo de sangre va reptando o va caminando hasta llegar a la puerta de su casa. Su mamá abre la puerta y ve el hilo de sangre y entiende que su hijo está muerto. Entonces, acuérdense que hay una frase pues, latinoamericana que se llama cuando la sangre llama. Entonces, es como que esa frase está aplicada en ese cuento de esa forma. Entonces, es como se utiliza más o menos el realismo mágico. Aquí, por ejemplo, la literatura fantástica busca mostrar emociones. Lo que hace el realismo mágico es expresarlas a través de este rompimiento de lo mágico con la realidad, ¿sí? No busca mostrar que existen emociones, sino que se muestran que aquí están, ¿sí? Tenemos algunos exponentes, autores y autoras. Elena Garro, que su obra más importante son Los Recuerdos del Porvenir, que es ella. Elena Garro prácticamente podemos decir que es la mamá del realismo mágico con Los Recuerdos del Porvenir, porque es la obra que inaugura como que esta estética, estas cuestiones. Después tenemos a Gabriel García Márquez con Cien años de soledad. Él es Gabriel García Márquez, que él publica, si no me equivoco, Cien años de soledad 2 o 4 años después que leen Agarro Los Recuerdos del Porvenir, y prácticamente son novelas que se parecen mucho. Este, no podemos decir, o bueno, no me quiero meter en esos temas de que uno es copia de otra, no, pero sí Los Recuerdos del Porvenir es prácticamente la historia de un pueblo y Cien años de soledad es la historia de un pueblo y las familias que están ahí. Entonces es similar, pero ambos, se dice que Cien años de soledad es el máximo exponente de, del realismo mágico, mientras que Los Recuerdos del Porvenir es el primero. Después tenemos a Laura Esquivel de su novela Como agua para chocolate. Ella es Laura Esquivel. Como agua para chocolate, de hecho, se hizo una película. Entonces, una película mexicana, es un libro muy bonito que tiene recetas gastronómicas regionales. Que si nosotros vamos al libro, encontramos la receta y esa receta nosotros la podemos hacer en la vida real. También tenemos a Juan Rulfo con Pedro Páramo, él es Juan Rulfo. Nosotros ya leímos en la Revolución Mexicana un poco de El Llano en Llamas,
Pero Pedro Páramo, perdón, es una novela que sí aborda un poco más la cuestión del realismo mágico, pues aborda las características a diferentes narradores, ahí es un lugar Comala, es un lugar ahí especial que se crea solamente por la novela. Después tenemos a Isabel Allende con La Casa de los Espíritus. Ella es Isabel Allende, que es hija del general, o nieta creo que del general Salvador Allende. Entonces también tiene una tradición de lo latinoamericano muy, muy vigente. Y por último tenemos a Mario Vargas Llosa con Conversación en la Catedral, que es él. ¿Sí? Es autor peruano y Conversación en la Catedral es prácticamente una plática que tienen dos personas en una cantina que se llama La Catedral. Se cuentan sus historias y cómo esas historias van mostrando ciertos dejos del realismo mágico. Las características es la fusión de lo real y lo fantástico. Se presenta la desgarradura entre ambas relaciones y pueden presentar un contexto fantástico con personajes reales, un contexto real con personajes fantásticos o intromisión de uno dentro del otro. Nosotros supongamos que esta es nuestra realidad, entonces la realidad se parte un poco, deja entrar a cuestiones de lo mágico y eso es lo que se funciona como realismo mágico. Aquí, por ejemplo, esos 3 puntos es nosotros podemos tener personajes históricos y colocarlos en un suceso completamente imaginario o viceversa. Un suceso real con personajes completamente imaginarios. Eso es lo que hace referencia. Después tenemos otra característica que es el tiempo del relato. Aquí yo puse la portada de un libro que se llama Rayuela de Julio Cortázar, que más adelantito vamos a ver, no es 100% realismo mágico, pero sí nos ayuda con la onda del tiempo del relato, porque Rayuela es una novela donde al principio, en las primeras hojas, nos explica que hay diferentes formas de leerla. Se puede leer todo de corrido o se puede leer salteado. De hecho, ahí viene el orden en el que se debe leer salteado. La novela, pues es un juego y ahí es donde empieza a jugar con el tiempo del relato. Nosotros podemos estar leyendo el tiempo presente en el capítulo 1, 2, el tiempo presente del personaje. El siguiente capítulo va a ser el futuro, luego el siguiente capítulo va a ser el pasado, luego regresa al futuro, luego al presente, bla, bla, bla. Entonces esos juegos de pasado, presente, futuro son lo que se presenta también muy constantemente dentro del realismo mágico. Después tenemos lo que es el realismo, que lo que hace la literatura del realismo mágico, perdón, es aunque meta ciertas cuestiones mágicas, ciertas cuestiones fantásticas, no deja de lado lo que es el realismo. Y cuando hablamos del aspecto del realismo, hablamos de la verdad cruda, la verdad tal y como es. Acuérdense que el tetrapasado, en clases pasadas ustedes ya vieron lo que es el realismo, la corriente literaria del realismo, donde busca que todo sea lo más crudo, lo más real, real posible. Entonces, dentro del realismo mágico no deja de lado esa parte, pero siempre mete un poco de fantasía. La fantasía apreciada como real, los elementos que aparecen como mágicos y o extraños se aprecian como normales para los personajes de la obra. Generalmente se relacionan con la cultura latinoamericana. Lo que les comentaba hace rato, estos aspectos sumamente mágicos para los personajes son normales, eso de que la sangre vaya y busque a la mamá para avisar que su hijo está muerto, esa cuestión de que la sangre llama, pues vamos a decir que es una frase, un refrán muy latinoamericano. Entonces por eso se aprecia por eso se entiende que en el realismo mágico, esta fantasía que, por ejemplo, a muchas personas del otro lado del mundo les puede parecer algo sumamente fantástico, sumamente imaginario, para nosotros puede resultar algo real. Después tenemos la primera, segunda y tercera persona, o sea, estas obras literarias juegan con la perspectiva de la cual se narra. La narración, la primera persona es narración del yo estoy contando mi propia historia. La segunda persona es la narración del tú, yo te estoy contando a ti tu propia historia. Y la tercera persona es la narración de él o ella, yo estoy contando la historia de alguien más. Las que más se utilizan es la primera y la tercera. Hay pocos textos que utilizan la segunda, pero por ejemplo, si nosotros leemos Aura de Carlos Fuentes, prácticamente el narrador nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo tú, tal persona, fuiste al café, pagaste con tanto, luego te subiste al camión, bla, bla, bla. Es una historia en segunda persona.
También tenemos los múltiples narradores. Aquí, por ejemplo, lo que sucede es que dentro de una misma obra podemos tener diferentes narraciones, que nos hablen de cuestiones diferentes. Acuérdense que nosotros estuvimos con La Generación Perdida, La Generación Perdida con William Faulkner, como que lo inaugura, pero también se toma acá. Si nosotros vemos Pedro Páramo de Juan Rulfo, llega un momento en que estamos escuchando susurros, estamos escuchando voces de diferentes personas, diferentes narradores que están narrando cosas distintas. Entonces, al final de cuentas, pues te das cuenta, se entiende en el libro que pues todos son personajes que están en un mismo lugar en ese pueblo Comala, pero tienen una condición sobrenatural o mágica. Después tenemos los escenarios americanos y del Caribe. Son lugares donde se suelen desarrollar las obras. Se presentan locaciones dentro del mapa latinoamericano y el Caribe, algunas veces en Estados Unidos o Canadá. Prácticamente la mayoría de la literatura del realismo mágico es en nuestros países, Latinoamérica, Iberoamérica, si metemos a Brasil, y a veces en Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, tenemos si no hay una novela, si no me equivoco el nombre, que se llama El siglo de las luces, que es en Haití. Es una revolución que sucedió en Haití, o sea, en el Caribe. O tenemos, por ejemplo, Cien años de soledad, que Cien años de soledad es un pueblito Macondo que está en Colombia. O tenemos Los recuerdos del porvenir, que es en un pueblito acá por Tlaxcala. Entonces, prácticamente son los escenarios. Comala está en Jalisco. No existe Comala en sí, pero en el texto nos ubica que está allí en Jalisco, en una región muy, muy caliente. La mitología y factores sorpresa. Esos textos del realismo mágico siempre nos van a mostrar algo de la mitología, pues están desarrollando en este campo latinoamericano, tiene que haber algún factor de la mitología latinoamericana. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Chacmol, de Carlos Fuentes, inclusive este es un chacmol, donde pues cuenta la historia de un chavo que parece que se murió ahogado y cómo él empieza a narrar su propio diario y su diario no lo está leyendo otra persona. Entonces, esta cuestión del chacmol como una deidad prehispánica del agua, cómo se presenta en los diarios y esto y lo otro, pues es parte de la mitología. Cuando hablamos de mitología, podemos hablar de todas las raíces prehispánicas que hay en Latinoamérica y en Iberoamérica también. También tenemos los entornos de pobreza y marginación. Debemos recordar que el realismo mágico lo que hace, o la literatura en general, lo que hace es hacer una crítica. El realismo mágico, aparte de meter cuestiones mágicas, válgame la redundancia, o fantásticas, busca que el aspecto realista siempre esté presente. Entonces, por eso habla de entornos de pobreza, entornos de marginación, por ejemplo, Comala es una ciudad muy pobre donde ni siquiera hay agua. Macondo, bueno, es un pueblo bananero, pero es un pueblo que la verdad económicamente no les va muy bien. Entonces, todos estos autores del realismo mágico no se les olvida que en Latinoamérica en este tipo de inconvenientes. La percepción sensorial de la realidad. Dentro de estas obras, para percibir la realidad, se centra en la percepción de la realidad a través de los sentidos. Ay, disculpe, me repetí mucho esa palabra. Lo que sucede es que lo que busca el narrador o lo que busca el autor es a nosotros mostrarnos ese entorno a través de los sentidos, a través de los olores, a través de los sabores, a través de la música, la vista, el tacto, no dándonos a entender que, pues, o sea, es real, porque así están las cosas, tratando de describirnos todo de la forma más concreta posible. No, 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 sino lo que hacen es tomar los sentidos, las sensaciones del ser humano y pues plasmarlas en el texto. Por ejemplo, hay un cuentito, que también creo que de García Márquez, una novela, donde está hablando que hay un general que empieza a comer mango. Entonces el narrador te empieza a describir cómo el mango tiene un olor muy perfumado y dulce, cómo el líquido se escurre por las manos de la persona, cómo al momento de morderla él está absorbiendo el líquido del mango. Entonces es muy, muy, muy sensorial. Te describe los colores de los lugares, las temperaturas, por ejemplo.
Aquí vamos a entrar a otro tema que está prácticamente junto con pegado, que es el boom latinoamericano. Primero hay que ver qué es. Fue un movimiento literario que inició a partir de la Revolución Cubana de 1959 y que busca apropiar la visión de la literatura a un contexto iberoamericano y caribeño. A partir de la revolución en este continente, de las revoluciones, perdón, en este continente, la creación de obras de esta índole, el mundo entero volteó a ver a América y el Caribe como un gran exponente de literatura universal. Antes de que existiera el boom latinoamericano, pues sí se hacía literatura aquí en México, aquí en Latinoamérica, en Iberoamérica, pero se consideraba literatura, vamos a decir que de bajo nivel. ¿Por qué? Porque no era literatura como lo entienden los europeos, como lo entiende la concepción europea de lo que es la literatura. Entonces el grupo del boom latinoamericano empieza a escribir novelas, es un grupo muy joven y son novelas que impactan a todo el mundo. Por eso el nombre Boom, porque fue una explosión de muy buena literatura que se dio aquí en Latinoamérica y que empapó a todo el mundo. El boom latinoamericano y el realismo mágico están juntos con pegados porque tienen muchas características. De hecho, las características que están dentro del boom son las características del realismo mágico. Más que todo, el boom latinoamericano fue un movimiento apoyado en el género del realismo mágico. Aquí lo vamos a ver. Algunos de sus exponentes son Julio Cortázar, que es el que tenemos aquí con Rayuela, la novelita que ya les comenté. María Luisa Bombal con La Amortajada, una autora chilena, que es una novelita muy chiquita y muy, muy padre, La Amortajada. Carlos Fuentes con Aura, que es la novela que les comentaba que se habla, que te habla a ti. Después tenemos a Clarice Lispector, una húngaro-brasileña, con la novelita de La Hora de la Estrella. Entonces estos son algunos de los exponentes. Generalmente se hablan de 5 o 6 máximos exponentes del boom latinoamericano, pero también estos estuvieron ahí, inclusive las mujeres. Cuando nosotros hablamos o buscamos boom latinoamericano, sale, por ejemplo, Julio Cortázar, sale Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Sergio Pitol, Mario Vargas Llosa, pero muchas veces dejan de lado a las mujeres como Elena Garro, María Luisa Bombal, Carolina Inspector, Alejandra Pizarnik, aunque Pizarnik es un poco más surrealista, sí entra dentro del boom, bla, bla, bla. Entonces, sí es importante también reconocer que aunque unos empezaron primero, después salieron otros, toda esa generación completa se le debe conocer como boom, porque gracias a toda esa generación se explotó, vaya, la literatura. Aquí tenemos que el realismo mágico más el boom latinoamericano dio esa suma da igual a la literatura latinoamericana actual. Cuando yo digo literatura latinoamericana actual, me quiero referir a la que es desde los 80s, 90s hasta la actualidad. Claro, hay un cambio, no es exactamente la misma durante 20, 30 años, 40 años, ha ido cambiando, pero estas son nuestras bases en cuanto a la literatura. Y lo que les decía, aquí está lo que les decía hace ratito, que el realismo mágico y el boom latinoamericano, sus características o lo que tienen en conjunto, en singular, son las características. Gracias al realismo mágico se dio el boom latinoamericano. Es una nueva forma de expresión que los autores de aquí aprovecharon al máximo para que lo viera todo el mundo, lo encontrara en otros países. Y bueno, aquí hay una pequeña frasecita de Gabriel García Márquez, de Cines de Soledad, que dice, es el inicio prácticamente de la novela, que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Aquí, por ejemplo, es un narrador que está hablando en tercera persona, nos está contando ya pues, el final del coronel Aureliano Buendía, pero lo que es importante aquí nosotros podemos observar el manejo de los tiempos. Dice, hay un tiempo aquí. Este tiempo me está diciendo que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar, o sea, que recordó aquella tarde, más atrás todavía, en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. O sea, tenemos en ese párrafito tenemos 3 tiempos narrativos, 3 tiempos literarios, supongamos que es el presente, donde dice muchos años después, el futuro,
que es el fusilamiento del coronel, y el pasado, que es el coronel conociendo el hielo. Nosotros del presente saltamos al futuro y del futuro saltamos al pasado. Entonces, este juego de tiempos, este juego de narraciones, es muy característico del boom y fue una cosa que gustó mucho a toda la literatura en general y pues ahorita está considerada como parte de la literatura mundial. Ok, chicos, chicas, bueno, esto fue a grandes rasgos el realismo mágico, junto con el boom latinoamericano. No sé si queda alguna duda o algo, como quiera, cualquier cosa, yo les recomiendo que hagan una investigación rápida o anoten sus preguntas y sus dudas y en cualquier interacción me las pueden hacer llegar. Gracias.